La idea con este video es contar algunas cuestiones de tipo metodológicas que uno puede considerar o contemplar al momento de decidirse a evaluar algún aspecto de una propuesta de enseñanza de la matemática. Entonces, para eso quisiera comentar algunas cuestiones que entiendo que serían un punto de partida a tener en cuenta cuando uno como docente se propone evaluar su propuesta didáctica, qué cosas tener en cuenta, cómo hacer esa evaluación y luego algunas cuestiones a tipo reflexión final o cierre para quedarse pensando. Como punto de partida, lo primero que estaría interesante pensar es cuál es el alcance de una propuesta de enseñanza de la matemática. Es decir, ¿qué abarca? Cuando uno dice, voy a evaluar mi propuesta de enseñanza de la matemática, ¿qué alcance tiene esa intención que uno propone? Y entonces, a partir de ahí, vamos a ver que tiene sentido pensar que en realidad lo que vamos a estar haciendo cuando uno decida evaluar su propuesta de enseñanza es evaluar algún aspecto de esa propuesta, no todo, es como inabarcable y entonces eh, nos va a tocar elegir. Hay otra cuestión sumamente importante a tener en cuenta como punto de partida, que es que evaluar los aprendizajes de los estudiantes y evaluar alguna parte de una propuesta de enseñanza son cosas distintas aunque comparten asuntos en común. Yo me voy a dedicar aquí a lo que significa evaluar una propuesta de enseñanza, porque evaluar aprendizajes es algo que como docentes estamos muy acostumbrados a hacer, aunque uno podría discutir un montón sobre eso, sobre qué es lo que evalúa cuando evalúa y ese tipo de cosas, o hasta qué punto está en consonancia la forma que decido evaluar con aquello que pretendo que los estudiantes hayan aprendido y sumado lo que hice en el aula para que eso ocurra, ¿no? Pero digo, como cuestión sumamente importante de punto de partida es que estas dos cosas son distintas. ¿Cuál es el alcance de una propuesta de enseñanza de la matemática? Esto está bueno pensarlo porque en el momento de decidir qué es lo que vamos a querer evaluar, conocer este gran universo de cuestiones que abarca nos va a permitir entender que vamos a tener que tomar decisiones sobre qué aspectos evaluar. Uno podría pensar que una propuesta de enseñanza de la matemática arranca con un docente que tiene posicionamientos implícitos o explícitos sobre por lo menos tres cosas, la matemática, la enseñanza y el aprendizaje. Pero también el docente se propone objetivos de aprendizaje para sus alumnos y también muchas veces tiene sus propósitos que quiere intentar lograr o ejercer como docente, propósitos de la enseñanza. Son cuestiones distintas estas dos. También a veces uno planifica, completa la materia, si le toca, si es el profesor responsable o no, o planifica una clase porque es un ayudante, un asistente, o planifica una unidad porque va a ser una suplencia o un tema. Uno diseña actividades, diseña un sistema de evaluación, diseña trabajos prácticos, diseña aulas virtuales, diseña materiales para que estudien solos, diseña videos, diseña textos, elige bibliografía, habilita o inhabilita recursos, calculadoras, computadoras, por ejemplo, gestiona la clase, es decir, decide también de qué manera se va a trabajar en el aula, genera o no genera interacciones con los alumnos, interviene ante preguntas o respuestas de los alumnos, podría considerar de algún modo a quién se está dirigiendo nuestra materia. ¿Estoy formando futuros ingenieros? ¿Estoy formando futuros profesores de matemática? ¿Estoy en el nivel secundario? ¿Se habrá contestado o no explícitamente por qué es importante que los alumnos, que mis alumnos aprendan esto que voy a enseñar? Podría pensar también hasta qué punto los estudiantes alcanzan o no los objetivos de aprendizaje que planteé y podría seguir. Todas estas cosas conforman y más una propuesta de enseñanza de la matemática. Digo, es medio claro que uno no podría evaluar todo esto, porque además de todo tiene que dar las clases. Entonces,
es en alguna medida importante pensar que cuando uno como profesor quiere evaluar su propuesta de enseñanza de la matemática, le va a tocar elegir qué cuestión le interesa en particular evaluar. Y a veces lo que pasa es que hay algo que uno percibe que no le funciona bien o que ve repetidas veces que algo no da o no sale como uno esperaba. Entonces esa alerta que nos da el estar dentro de la clase y tal vez ver cierta presencia de algo que no me puedo explicar, nos invita de alguna manera a querer evaluar alguna de estas cuestiones. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces? Nos va a tocar elegir qué evaluar, nos va a tocar conocer pautas para hacer esas evaluaciones y nos va a tocar contestarnos cómo vamos a evaluar eso que elegimos atendiendo a las pautas. Y entonces voy a empezar contando estas pautas para hacer evaluaciones, pautas que se dan en el ambiente académico, ¿no? Este, es decir, cuando uno está en una institución en donde hay cuestiones que deben ser evaluadas y hay alguien que eventualmente va a venir a mirar lo que hago. Entonces, está bien tener alguna idea de cuáles son estos acuerdos que la comunidad académica maneja para hacer un análisis o una evaluación, en este caso, de una propuesta de enseñanza. Hay tres elementos que constituyen la base de cualquier análisis de algo, acá de una práctica de enseñanza o de una evaluación de una parte de una propuesta didáctica, uno entiende esa evaluación como un producto o una valoración luego de haber hecho un análisis. Y estos análisis tienen tres patas, tres componentes que son ciertos juicios o afirmaciones que el sujeto que está analizando hace sobre aquello que analiza. Si voy a analizar, por ejemplo, las interacciones en el aula, el docente decide mirar interacciones en el aula, tendrá que tener alguna teoría al respecto de cómo se dan las interacciones, de qué tipo de interacción es rica para tal o cual cosa, y vamos a necesitar evidencias extraídas de aquello que analizo. Si voy a estar mirando interacciones en una clase, voy a necesitar evidencias de cómo los estudiantes interactuaron o entre sí o con el docente. Si voy a querer, por ejemplo, analizar no sé, la pertinencia de la bibliografía en términos de la carrera en la que estoy trabajando, bueno, las evidencias van a ser de naturaleza diferente. Entonces y la teoría va a ser otra. Entonces empiezan a advertir ya desde aquí que al tener que considerar estas tres componentes, vamos a necesitar, por supuesto, tener claro qué es lo que voy a estar analizando, qué teoría vamos a tomar y qué tipo de evidencias van a ser necesarias. Esas afirmaciones pueden ser de distinta naturaleza. Uno puede describir algo, puede interpretar por qué considera que está sucediendo alguna cosa, puede comparar, puede explicar. Y estas afirmaciones que uno hace, que quien analiza hace sobre aquello que está queriendo analizar, se expresan en términos de la teoría que elegimos. Es decir, la teoría que hayamos elegido utiliza conceptos, tiene sus términos, sus constructos teóricos. Esos constructos van a formar parte de esas afirmaciones que estemos haciendo. Voy a dar ejemplos, aunque no importa que no conozcan el significado de lo que digo. Y quiero analizar en qué medida los estudiantes ponen distintas estrategias heurísticas cuando resuelven un problema. Mi vínculo con la teoría va a ser del mundo de la resolución de problemas, escuela anglosajona. El término heurísticas tiene una connotación particular que está definida en ese campo, y entonces tal vez mi afirmación sea: considero que los estudiantes no han puesto heurísticas en juego ante la resolución de tal actividad, o tal actividad no resulta un problema dado que no se advierten heurísticas puestas en juego. Por ahí va la cosa. La teoría sugiere sobre qué cuestiones afirmar, es esto que estoy diciendo, y se pueden utilizar citas textuales o se parafrasea, es decir, uno dice con su propia terminología y comprensión lo que el autor decide. Se utilizan normas APA.
tanto para la teoría como para las evidencias. Las evidencias del mismo modo. A veces uno pone una cita textual que puede estar extraída de un video, de un audio, de un pizarrón, de una foto, un recorte de una resolución. Eso es una cita textual. La puedo poner textualmente o tal vez describa con mis palabras qué es lo que entiendo que se ve en esa cita. Estos tres componentes están atravesados por dos cuestiones sumamente importantes, que son la relevancia y la coherencia. La relevancia tiene que ver con la posibilidad de que yo, que estoy analizando, tenga bastantes evidencias. O sea, la relevancia se juega en términos de hasta qué punto soy capaz de mostrar muchas evidencias sobre eso que estoy, que sostengan eso que estoy afirmando. Y la coherencia tiene que ver con que las evidencias efectivamente aporten a esa afirmación que estoy diciendo y que la teoría también esté en esa sintonía. Si hablo de, no sé, heurísticas, y entonces mi vínculo con la teoría son las heurísticas, que las evidencias no sean sobre la reflexión metacognitiva que hizo el sujeto, que puede ser sumamente interesante, pero que no queda en sintonía con aquello que quiero o que estoy analizando. Se dan cuenta que la coherencia se da entre las tres partes, las afirmaciones con la teoría con las evidencias con las afirmaciones, o sea, todo tiene que estar en consonancia. Y la riqueza del análisis depende, por un lado, del uso de la teoría, del tipo de teoría que uno pone en juego y de la riqueza en el análisis. Y de la descripción o interpretación o comparación o explicación que uno logra en el análisis, que es lo que le suma riqueza. Los términos analizar y fundamentar están emparentados, tienen mucha cosa en común y entonces es lo que quiero explicitar aquí. Uno suele analizar algo propio o algo ajeno y uno suele fundamentar algo propio o algo que uno sale a defender. Es decir, puedo tomar una propuesta didáctica de otro, pero si la voy a fundamentar es porque yo me la apropio en alguna medida y salgo a defenderla. Entonces, las diferencias que tienen las fundamentaciones respecto del análisis es que en la fundamentación esos juicios o esas afirmaciones que uno hace tienen que ser positivas, es decir, tengo que decir cosas buenas, por decirlo de manera cercana, de manera coloquial. Cuando uno analiza tanto lo propio como lo ajeno, uno está abierto a que eventualmente el juicio o esa afirmación que haga no sea del todo positiva. Uno podría decir, me jugué, hice una propuesta de enseñanza que entendía que era fantástica, mía, la fundamenté, y cuando la implementé encontré que hay cosas que no me funcionaron bien. Entonces, en mi análisis de la implementación, aunque el diseño haya estado fundamentado con juicios positivos, cuando analizo la implementación, tal vez diga, considero que, por decir, la motivación de los estudiantes no fue lograda porque, como dice fulano, la motivación tiene que atender a tales rasgos, ahí estoy vinculando con la teoría, y lo que vi en la implementación de la clase es tal o cual cosa que no está en sintonía, como puede verse en, y ahí pongo las evidencias. Entonces, cuando uno analiza, está abierto a que esos juicios o afirmaciones no necesariamente sean positivos, mientras que la fundamentación, como digo, sea de propio o de algo que uno defiende, es en general, tiene una connotación positiva. Cuando uno piensa entonces en evaluar su propuesta de enseñanza o una propuesta de enseñanza, es tiempo de elegir, es tiempo que decidir de todo ese universo de cosas que conforman una propuesta de enseñanza, qué de eso voy a querer elegir y cuál va a ser esta teoría que voy a poner en juego. Porque como voy a tener que emitir juicios, vincular con teoría y poner evidencias, voy a tener que tener una teoría, que a su vez es la que me va a dar letra para hacer las afirmaciones o juicios. Entonces, antes de empezar con esto, elegimos qué vamos a querer evaluar y cuál va a ser la teoría que vamos a estar usando. Luego sigue pensar qué datos voy a tener que sacar de esa propuesta de enseñanza
que serán los que luego serán insumo para las evidencias. Se dan cuenta que todo esto es un trabajo previo a, por ejemplo, si uno quiere implementar una clase en un aula, todo esto va antes. Antes decido qué voy a querer mirar, con qué teoría y qué datos voy a tener que recabar. Porque si hay algo que tengo que pescar o recabar en una clase que doy, por ejemplo, y di la clase y me olvidé, no pensé cuál van a ser esos datos y se me pasó, sonamos, porque esos datos que luego iba a usar como evidencias para tener las tres patas del componente del análisis, no los tengo. Entonces el análisis queda con una pata menos, la de las evidencias, y ahí pierde fortaleza, pierde la robustez que tendría que tener un análisis. También tenemos que pensar si esos datos los voy a tener, por ejemplo, en el aula, y solamente tengo que agarrarlos, es decir, sacarle fotos a carpetas, punto. O voy a tener que acceder a ellos. Por ejemplo, voy a tener que grabar. Entonces, si es solo sacar foto de una carpeta, de un cuaderno, bueno, listo. Están ahí los datos. Solo tengo que acordarme de agarrarlos. Pero si tengo que acceder a esos datos, tengo que pensar cómo. ¿Qué voy a necesitar hacer? Cuando los datos no están disponibles, no son sacarle una foto al pizarrón o sacarle una foto a una carpeta, nos toca pensar qué vamos a necesitar. Y eso está completamente ligado a aquello que ustedes quieran evaluar o analizar de su propuesta. Si tiene que ver con la oralidad de los estudiantes, con la forma en la que el profesor dice, a mí me salen muy mal mis intervenciones en la clase, quiero verme cómo estoy interviniendo en la clase. Entonces tal vez necesite grabarme, pero tal vez necesite un video, porque digo, bueno, lo que me interesa es cómo yo como profe juego entre lo oral y lo que escribo en el pizarrón. Entonces necesito un video, no me basta la grabación. Todo depende de aquello que ustedes decidan que quieren evaluar. Fotos de carpeta, pizarrón, registrar las pantallas cuando los estudiantes usan un soft o lo que sea. Todo esto está en completa sintonía entre qué cosa deciden evaluar, la teoría y el tipo de dato que va a ser evidencia luego que necesitan recabar de si es o no de acceso directo. Una vez que uno tiene estos datos en la mano, toca poner en juego estos tres componentes del análisis. ¿Qué veo? ¿Qué juicios emito? ¿Cómo vinculo con la teoría? ¿Y cómo pongo las evidencias que voy a sacar de esos datos que tengo en mano, considerando la relevancia y la coherencia? Esto es difícil. Créase o no, es difícil y yo siempre invito a que uno empiece y que si tiene alguien que lo ayude, bienvenido sea, pero es una cuestión que es compleja y que hay que empezar. Cuando uno piensa en estas tres componentes, si uno dice, y teoría, sobre la teoría, yo no sé nada de educación matemática, o sé poco, o estoy dando clase, no sé, en una ingeniería y tengo una formación que es distinta, no sé qué teoría se puede usar, tengan en cuenta que los diseños curriculares, los planes de estudio, documentos institucionales o requerimientos que la institución nos pide, muchas veces funcionan y nosotros los ponemos a funcionar como la teoría con la que vamos a estar analizando y fundamentando una propuesta o analizando algo de una propuesta didáctica. No sé, el Confedi da indicaciones para la formación de ingenieros, eso es tomado como teoría. Uno cambia de lugar y piensa en el diseño curricular de secundaria, en el plan de estudio de una carrera de profesora de matemática, y ahí hay un posicionamiento que uno puede usar como teoría, es decir, interpreta eso que nos están dando, que suele tener un sustento teórico de otra naturaleza, a veces de educación matemática, a veces matemático, etcétera, y lo pongo en uso, lo pongo en diálogo con mis afirmaciones y con mis evidencias. Entonces, uno está tratando de mostrar en qué medida lo que estoy haciendo está en sintonía con eso que me están requiriendo que haga. Por supuesto que si uno sabe teoría de educación matemática o aportes de otras áreas, de la psicología, de la didáctica general, son bienvenidos y uno los podría poner en juego
en ese análisis, en ese componente. Recuerden que lo que elijan como teoría es lo que les va a dar la perspectiva de qué mirar. Si tomo un aporte de la psicología como la motivación, entonces voy a tener que mirar motivación en el aula. Si tomo el aporte del desarrollo de competencias para el futuro ingeniero, voy a tener que mirar eso en el aula. ¿Se dan cuenta? Está todo sumamente relacionado. A modo de cierre, me interesa decir algo e invitar a que uno se quede pensando por qué es importante que uno evalúe algún aspecto de nuestras propuestas de enseñanza. Yo digo en primer lugar porque uno entiende algo de lo que está sucediendo. Nosotros ponemos mucha energía en lo que hacemos en nuestras clases de matemática y entonces entender por qué podría pasar o intentar darnos una explicación de por qué alguna cosa podría estar pasando es fantástico por eso, porque nos abre perspectiva. Otra es que nosotros sabemos antes de que venga otro a evaluarnos, ¿no? En las instituciones en donde son evaluadas las prácticas de los docentes, bienvenido sea que uno sepa antes de que el otro venga. Y esto además nos da la posibilidad de modificar. Cuanto más entendamos de lo que nos está pasando, más posibilidades tenemos para ir pensando en cambios y en evaluar con esta misma lógica si esos cambios que estamos proponiendo en realidad están mejorando o no la propuesta que estamos haciendo. Y podríamos seguir, y los invito a seguir, pensando en estas cuestiones que nos dan claridad de por qué es importante evaluar algún aspecto de nuestras prácticas docentes. Muchas gracias.